Juan y bienvenidos al segundo vídeo del tema 1, la actividad científica de Física y Química de tercero de la ESO. Hoy vamos a repasar, como el año pasado, magnitudes y unidades. Esto lo vimos, como he dicho, el curso pasado, pero vamos a añadir un poco más a este conocimiento que tenemos ya. Así que empecemos. ¿Qué es una magnitud? Recordemos que las magnitudes son propiedades físicas, son propiedades que se pueden medir. Si no se pueden medir, no es una magnitud. Por ejemplo, la felicidad o la emoción no se puede medir. Cada una tiene varias unidades. Las unidades son patrones de referencia en una magnitud. Esto es una cantidad arbitraria, después ya veremos un poco qué es. Las magnitudes se pueden medir con un instrumento, las magnitudes fundamentales. Ya veremos después las derivadas, cómo se pueden medir. Y medir es comparar la cantidad de magnitud con la unidad. Así que ahora tenemos un ejemplo, tenemos la magnitud, la longitud, que recordemos que es, vamos a decir, la distancia en línea recta. La unidad es el metro. Vamos a poner que entre estas dos primeras líneas, en donde está la línea roja, es un metro. Esto es algo arbitrario. Esto se decidió así porque es así, pero no es por nada, sino que se decidió que un metro era eso. Y es algo arbitrario. Ya está. Y entonces medir, si tenemos esta línea negra aquí abajo, en el apartado de medir, es compararlo con cada metro. O sea que ponemos aquí cuántos metros son esta línea y nos sale que son 8 metros. Esto es compararlo, ¿no? Pues ver cuánto mide, esto es medir, ver cuántos metros son esta línea tan grande, ¿no? Bueno, pues ahora vamos con las magnitudes, los tipos, esto ya lo vimos el año pasado, las fundamentales y las derivadas. Las fundamentales, recordamos que se podían medir directamente con un instrumento. Por ejemplo, la masa, la longitud o la temperatura. Y las derivadas se miden a partir de otras magnitudes. Estas solo se pueden medir a partir de ecuaciones o de operaciones que tengamos que hacer. Por ejemplo, la superficie, que es metro al cuadrado, es metro por metro, es longitud por longitud. Así que sigamos con las unidades, que es otra cosa muy importante de las magnitudes. Para cada magnitud se pueden utilizar varias unidades. Vale. Para evitar confusión, en 1960 se creó un conjunto de unidades que se debían utilizar internacionalmente. Estas unidades se llaman el Sistema Internacional, SI. Por ejemplo, en la temperatura. En Gran Bretaña, por ejemplo, se utiliza Fahrenheit. Y la verdad, en muchas partes del mundo, por ejemplo en España o en cualquier otro sitio, se utiliza Celsius. Bueno, pues para que no haya confusión, para ir a todos los sitios y que te entiendan, el sí dijo que se debía utilizar Kelvin, que es otra unidad de temperatura, que es la más importante, porque se utiliza en todo el mundo. Si vas a viajar a un país, tienes que utilizar, a un país diferente, tienes que utilizar el sistema internacional. Ahora vamos a ver la lista de las magnitudes fundamentales con sus unidades y sus símbolos. Tenemos la masa. Su unidad es el kilogramo y su símbolo es kg. La longitud, la unidad es el metro y su símbolo es m. El tiempo la unidad es el segundo, se mide, el símbolo es S. La temperatura es Kelvin, que se representa con una K. La intensidad de corriente eléctrica es el amperio, se representa con una A. La intensidad luminosa, la unidad es la candela y el símbolo es CD. Y la cantidad de sustancia se mide en moles y el símbolo es mol. Algunas cosas. Recordemos que había algunos prefijos, algunas letras que podías añadir a las unidades para que fueran más grandes o más pequeñas. En las unidades del sistema internacional no están menos en una, que es la de la masa.
Normalmente, si fuera la masa como otras magnitudes, la unidad sí sería el gramo, pero en la masa es de otra forma, es el kilogramo, es con el kilo, es con un múltiplo. También otra cosa, los símbolos siempre se escriben en minúscula, menos los nombres. Por ejemplo, Kelvin con K y amperio con A. Esas se escriben con mayúscula, pero las demás se escriben con minúscula. Así que ahora vayamos a las magnitudes derivadas. Estas, las magnitudes fundamentales, las podemos medir con un instrumento, pero las derivadas solo se pueden llegar a ellas mediante una operación. Así que sigamos. Bien, ya habíamos puesto un ejemplo que era la superficie. Se mide en metros cuadrados, m al cuadrado. Volumen es el metro cúbico, es metro por 3 metros, o sea, m elevado al cubo. La energía se mide en julios. Su símbolo es una J, es mayúscula. Después tenemos también la presión, que se mide en pascales. Pa es el símbolo. La fuerza, la unidad es newton, se mide en newtons. Y el símbolo es N, la densidad es kilogramo por metro cúbico, es kilogramo entre metro cúbico. Recordemos, bueno, ya iremos viendo a lo largo de este año todas estas magnitudes, así que, bueno, lo que está entre paréntesis son las operaciones para llegar a ellas, pero eso ya lo veremos en otros vídeos. La velocidad se mide en metros por segundo, m entre s, y la aceleración en metro por segundo al cuadrado, m entre s entre segundo al cuadrado. Así que bueno, este ha sido el vídeo de hoy de magnitudes unidades. Si queréis, con un nivel un poquito más bajo, el del año pasado, os lo dejo en la anterior lección, que lo tenéis aquí mismo. Así que, bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy y muchas gracias. Siguiente vídeo será de instrumentos de medida. Esto no lo vimos el año pasado, pero hoy sí que lo vamos a estudiar.